Al simplificar expresiones racionales, es importante recordar que no podemos simplificar a través de la suma o la resta. Por ejemplo aquí, no podemos simplificar los 3 y los 9, porque no podemos simplificar a través de la resta. Al simplificar una expresión racional, simplificamos el numerador y el denominador completamente, y luego realizamos la división indicada por la barra de fracción. Si es útil, podemos pensar en tener paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Para comenzar a simplificar el numerador, necesitamos simplificar la raíz cuadrada de 243. Para ayudarnos a simplificar la raíz cuadrada de 243, veamos la factorización prima de 243. Si sumamos los dígitos, observe que tenemos 2 más 4 más 3, que es 9, porque los dígitos similares son divisibles por 3, entonces fue 243. Lo que significa que 243 es igual a 3 veces algún número. Si no podemos determinar este número, siempre podemos dividir 243 entre 3. Y sigamos adelante y hagamos eso. Si dividimos 243 entre 3, primero determinamos cuántos 3 en 24, que es 8. 8 veces 3 es 24, reste la diferencia es 0. Baja el siguiente dígito, determina cuántos de 3 en 3, que es 1. 1 por 3 es 3, restar la diferencia es 0. Entonces, debido a que el cociente es 81, sabemos que 243 es igual a 3 veces 81. Y debido a que 81 es igual a 9 por 9, y por lo tanto es un cuadrado perfecto, podemos detenernos aquí y no tenemos que determinar la factorización prima completa. Ahora sabemos que la raíz cuadrada de 243 es igual a la raíz cuadrada de 9 por 9 por 3. Si queremos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, que es igual a 9 raíz cuadrada de 3. Entonces, el numerador se simplifica a 3 menos 9 raíz cuadrada 3, todo esto se divide por 9. Ahora, desde aquí hay dos formas de simplificar esto. Debido a que hemos simplificado completamente el numerador, y estamos dividiendo por un término o un monomio, un método es dividir cada término en el numerador por el denominador, lo que significa que esta expresión es equivalente a 3 9 menos 9 raíz cuadrada 3 dividido por 9. Y ahora simplificar 3 9 simplifica a 1 3. Menos 9 dividido entre 9 se simplifica a 1. Por lo tanto, solo tenemos menos raíz cuadrada 3. Entonces, esta sería una forma de simplificar la expresión dada. Echemos un vistazo a un segundo método. Volviendo a esta expresión aquí, tenemos la cantidad 3 menos 9 raíz cuadrada 3, dividida por 9. Observamos el numerador y notamos cómo los dos términos tienen un factor común de 3. Factoricemos un 3 a partir del numerador. Factorizamos 3 a partir del numerador. Tenemos 3 veces la cantidad 1 menos 3 raíz cuadrada 3 y todo esto se divide por 9. Por supuesto, podemos distribuir aquí para ver que todavía tenemos 3 menos 9 raíz cuadrada 3. Y ahora porque tenemos nuestro producto aquí, podemos simplificar los 3 y los 9 aquí. Hay 1, 3 y 3, y 3 3 y 9. Lo que nos da la cantidad 1 menos 3 raíz cuadrada 3 dividido por 3, que también se considera una forma simplificada de la expresión dada. Observe cómo las expresiones se ven diferentes, pero son equivalentes. Para mostrar que son equivalentes, tomemos esta expresión y dividamos cada término, y el numerador por el denominador de 3. Si hacemos esto, tendríamos 1 dividido por 3, menos 3 raíz cuadrada 3 dividido por 3. Y observe en esta forma, podemos simplificar 3 dividido por 3 simplifica a 1 aquí, dándonos 1 3 menos la raíz cuadrada 3. De nuevo, estas dos expresiones son equivalentes y ambas se consideran simplificadas. Es importante tener en cuenta esto porque cuando se usa la fórmula cuadrática podremos ver expresiones de esta forma. Es importante que sepamos cómo simplificarlos correctamente. Cualquiera de estos métodos son válidos.